Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es miología de tronco, músculo de la región cérvico-dorsolumbar, músculos posteriores. Estos músculos se van a dividir en tres grupos, lo dividimos en tres grupos para entender dónde se encuentran, para poderlo ubicar a nivel de la columna vertebral. Y es importante conocer las características propias de las vértebras, porque se va a relacionar íntimamente con la columna vertebral, ya que muchos de estos músculos, por no decir la mayor, todos, se inician a nivel de la columna vertebral, se van a tener inserción a nivel de la columna vertebral. Estos músculos de la región posterior lo vamos a dividir en tres grupos. Un grupo posterior, que son los músculos que se van a encontrar ubicados en lo que es los canales paravertebrales. Estos canales paravertebrales se encuentran por detrás de la apófisis transversa y hacia los lados de la apófisis espinosas, donde van a dar lugar a los músculos erectores de la espina o erectores de la columna vertebral, lo que nos permite a nosotros que nos mantengamos en una posición erguida. Después tenemos a, al grupo medio, que es un músculo que vamos a encontrar a nivel de la apófisis transversa en el mismo plano, que en este caso tenemos al músculo cuadrado lumbar, y por delante tenemos al grupo anterior, por delante el grupo medio, por delante de la apófisis transversa de la vértebra lumbar, a un solo músculo, que es el músculo psoas ilíaco, que en realidad este músculo tiene función a nivel de cadera, que es flexor de cadera, pero lo vamos a unir, lo vamos a agrupar en esta clasificación, en esta división, por sus inserciones anatómicas, que es a nivel de los cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y apófisis transversas de las vértebras lumbares, solamente de la región lumbar. Bien, otra clasificación que vamos a ver en la clasificación en realidad de los músculos del dorso, tenemos los músculos extrínsecos del dorso y los músculos intrínsecos del dorso. Los músculos extrínsecos del dorso lo vamos a dividir, se van a subdividir en dos planos, un plano superficial y un plano intermedio. Dentro del plano superficial, que van a ser los músculos más superficiales, lo que se encuentran por arriba y algunos podemos palpar, vamos a tener al músculo trapecio, al músculo como el dorsal ancho, al músculo romboides mayor y menor y al músculo elevador de la escápula. Y en otro plano más profundo, de superficial a profundo, tenemos este plano, el plano intermedio, que va a contener al plano de los serratos, los músculos serrato posteriores, superior e inferior. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen, que acá vemos lo mismo, la clasificación de estos músculos que van a estar inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Y vamos a ver los músculos del plano superficial, ¿sí? De la región posterior, de arriba hacia abajo o de superficial a profundo, vamos a tener al músculo trapecio, al músculo dorsal ancho, al músculo romboides mayor y menor y en el mismo plano al elevador de la escápula. Lo vemos en color rojo, como es el músculo trapecio. Muchos de ustedes seguramente ya lo escucharon nombrar, un músculo bastante superficial que lo podemos palpar y bastante voluminoso, y también por su función, su actividad que realiza. Por debajo vamos a tener al músculo dorsal ancho, otro músculo superficial y voluminoso. Y debajo de estos músculos podemos encontrar, siguen siendo parte del plano superficial, a los músculos romboides mayor y menor y al angular de la escápula o el angular del omóplato o elevador de la escápula. Vamos a ver en otra imagen, en la imagen anatómica, cómo tenemos la disposición de este músculo trapecio, su inserción a nivel medial, a nivel de todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y vértebras torácicas, desde
el occipital hasta las vértebras torácicas, que van a convergen para terminar su inserción a nivel de la clavícula y la escápula. Este es el músculo más superficial que vamos a encontrar dentro de este plano y vamos a describir su inserción. Este músculo, al ser un músculo bastante grande, va a tener mucha extensión en sus inserciones proximales o inserción medial, van a ser, se van a originar de la protuberancia occipital externa. Si nosotros recordamos y repasamos un poco de lo que es osteología de cráneo y vamos a una imagen de lo que es occipital, su configuración externa o la cara exocranial del occipital, teníamos una estructura palpable que era la protuberancia occipital externa, que a ambos lados encontrábamos las líneas semicirculares de este hueso occipital, que también son lugar de inserción para los músculos del cuello, músculo de la nuca. Bueno, este músculo trapecio se va a insertar a nivel de la protuberancia occipital externa, ¿sí? Se va a insertar a nivel del ligamento nucal, ¿sí? A nivel cervical, en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y a nivel de todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Este músculo, va a ser un músculo muy grande, va a presentar tres fascículos, un fascículo superior, fascículos mediales y fascículos inferiores, que se van a unir y van a converger a nivel de la cintura escapular a nivel de la escápula y a nivel de la clavícula. Bien, repetimos las inserciones del trapecio a nivel de la protuberancia occipital externa, al nivel de las cervicales en el ligamento nucal, apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y en la apófisis espinosa de las 12 vértebras torácicas, un poco más, un poco menos, y van a converger, van a unirse a nivel de la escápula para insertarse en el labio superior de la espina de la escápula, acromion y extremo externo de la clavícula o extremo lateral de la clavícula. Por ende, vamos a tener una porción del músculo trapecio que está hacia adelante, que va a llegar hasta la clavícula, y el resto en la parte posterior. Volvemos a la imagen anterior. Estos fascículos bien delimitados, los fascículos superiores, va a terminar en el borde posterior de la clavícula, borde posterior, en el extremo externo de la clavícula, las fibras mediales que van a terminar en el labio superior de la espina de la escápula y las fibras del fascículo inferior que termina, se une al resto a nivel de la espina de la escápula. Bien, acá vemos otra imagen a nivel de escápula, cómo se va a insertar en la espina, ¿sí? Y a nivel del acromion, a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, y es uno de los músculos más superficiales que tenemos, que es bastante fácil de palpar. ¿Y qué función va a cumplir este músculo trapecio? ¿Qué función va a cumplir? ¿Cuáles según sus fascículos? ¿Sí? El músculo trapecio, al tener diferentes fascículos, por la orientación de sus fibras musculares, van a realizar diferentes funciones de manera aislada y a nivel global. ¿Sí? Bien, su fascículo superior del el músculo trapecio va a ejercer, si tomamos punto fijo a nivel de
el ligamento nucal, la inserción a nivel del ligamento nucal la tuberosidad externa del occipital, eh, va a producir la elevación, ¿sí? De los hombros y la rotación, ¿sí? Va a rotar y va a reducir la escápula, ¿sí? Va a llevar hacia afuera, va a elevar el ángulo superoexterno de la escápula, o va a elevar la cintura escapular. Si lo hace bilateralmente de ambos lados, hace una elevación de hombros. Si este movimiento, por ejemplo, para peinarse, es necesario la función de los fascículos superiores del trapecio. Después tenemos la porción transversal, ¿sí? Que si ustedes pueden observar, las fibras de este fascículo son más horizontales, en general son horizontales y van a llegar al nivel del labio superior de la escápula, y lleva una función la cual va a ser acercar, ¿sí? Sinérgicamente, no solamente este fascículo va a producir esa función, sino que acompañado de otros músculos, la unión, ¿sí? La aducción de la escápula lleva la escápula hacia la columna o hacia la línea media. Y por último, tenemos estas fibras, el fascículo inferior, donde sus mm, fibras musculares son más oblicuas y que van a terminar a nivel de la espina de la escápula. Va a tirar si tomamos punto fijo siempre en la columna, tira de la escápula y produce el descenso, ¿sí? O una rotación, una reducción de la escápula. Vamos a otra imagen. Acá podemos observar la función, ¿sí? Si nosotros hacemos la contracción solamente aislada de un solo lado de este músculo trapecio, tomando punto fijo a nivel de la columna vertebral, hacemos la abducción de la escápula y la elevación del ángulo supero externo de la escápula. Y si lo hacemos bilateralmente de ambos lados, vamos a producir la elevación de ambos hombros. En la siguiente imagen podemos ver, según como dice la flechita, la aproximación de las escápulas hacia la columna vertebral, ya que estas fibras musculares son en sentido horizontal. Y por último, la función, ¿sí? La función de las fibras inferiores de este músculo trapecio. Muy bien. Y bueno, anatomía de superficie, acá podemos ver en esta imagen, esta persona cómo se puede observar bien la delimitación de los músculos, del músculo trapecio, de sus fibras superiores, de sus fibras sus fascículos medios y su fascículo inferior, ¿sí? Después vamos a ver cómo también encontramos otro músculo en la imagen. Otro de los músculos que vamos a estudiar es el músculo lantísimo dorsal o dorsal ancho, que es uno de los músculos más voluminosos que tenemos a nivel de la región dorsal. Y este músculo se va a originar en diferentes estructuras, como en las últimas 6 vértebras torácicas y todas las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, en la cresta sacra, parte de la cresta tercio posterior de la cresta ilíaca y también en el ángulo de las 4 últimas costillas, ¿sí? En el ángulo posterior de las últimas costillas, y también una inserción en el vértice o el ángulo de la escápula. Vamos de vuelta. La inserción de este músculo dorsal ancho
es a nivel de la aponeurosis toracolumbar, ¿sí? Esto en blanco lo que nosotros vemos, que se va a insertar a nivel de las vértebras torácicas y vértebras lumbares y cresta sacra, hueso ilíaco, propiamente, más específicamente en lo que es la espina ilíaca, perdón, la cresta ilíaca en su tercio posterior, en las cuatro últimas costillas y en el ángulo inferior de la escápula. Este músculo, a tener sus fibras musculares oblicuas que se dirigen hacia arriba, va a torsionar sobre su mismo eje para terminar a nivel del miembro superior, específicamente en el hueso húmero, que es un hueso que forma parte del miembro superior, en el surco, en el labio interno del surco intertubercular o corredera bicipital, también lo pueden encontrar. Bien, vamos a otra imagen, vamos a ver dónde se va a insertar distalmente este músculo dorsal ancho. Como dijimos, se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia afuera para insertarse a nivel del miembro superior, en el húmero, en el labio interno del canal intertubercular. Sí, esto todavía no lo vieron, vamos a desarrollarlo en otro tema y vamos a entender un poco mejor la disposición de este músculo con relación a otros que se encuentran en el miembro superior. Vamos, esto lo que vemos acá es el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Esto es la corredera bicipital o surco intertubercular. Y en el labio interno de este surco intertubercular se va a insertar el músculo dorsal ancho. Puede ser que también lo encuentren, o según la bibliografía que lean, que este músculo dorsal ancho se va a insertar en la parte más interna de este labio, del canal intertubercular, ¿sí? Del labio interno, la parte más externa del labio interno. Vamos con la siguiente imagen y acá podemos ver, ¿sí?, en un preparado anatómico cómo está dispuesto esta aponeurosis toracolumbar, donde se origina el músculo dorsal ancho, ¿sí?, todo su vientre muscular, sus fibras oblicuas que se dirigen hacia arriba, para terminar en el miembro superior. Y en esta, que podemos ver exactamente cuáles son sus puntos de inserción en las últimas vértebras torácicas y todas las vértebras lumbares en su apófisis espinosa, cresta sacra, tercio posterior de la cresta ilíaca, del hueso ilíaco, en sus últimas cuatro costillas, parte de lo que es el vértice de la escápula y termina a nivel del miembro superior, a nivel del húmero, ¿sí? Puede ser que encuentren o que lean que se inserta en la corredera bicipital o en el labio, en la porción más externa del labio interno de la corredera bicipital, ¿sí? Acá vemos cómo el vientre muscular se dirige hacia arriba y está en relación con el músculo trapecio. Y en este preparado anatómico vemos el músculo trapecio hacia arriba, ¿sí?, y el músculo dorsal ancho, su vientre muscular y su inserción a nivel de la aponeurosis toracolumbar. Bien, ¿qué función va a tener este músculo dorsal ancho? Si nosotros podemos observar, ¿sí?, este músculo tiene una importancia bastante interesante a nivel del movimiento del miembro superior.
Por ejemplo, el músculo permite realizar la extensión y abducción, ¿sí? Y rotación interna del miembro superior. Un gesto, un movimiento que se utiliza mucho en el nado, en la natación, ¿sí? Y si tomamos punto fijo a nivel de los miembros superiores, podemos hacer el gesto de trepar, ¿sí? La elevación es una función que se realiza siempre, elevando el tronco, lo que lleva también a elevación de la costilla y de todo lo que es la columna dorsolumbar, ¿sí? Entonces, si tomamos punto fijo a nivel de la columna vertebral, este músculo bastante potente va a actuar a nivel del miembro superior, produciendo una extensión, una abducción y una rotación interna del miembro superior. Y si tomamos punto fijo a nivel del miembro superior, va a producir una elevación del tronco. De vuelta a esta imagen, nosotros acá podemos ver en la anatomía de superficie el músculo dorsal ancho, ¿sí? La fascia toracolumbar y el músculo dorsal ancho que se dirige a insertarse a nivel del miembro superior y por arriba en relación con el músculo trapecio. Son los dos músculos más superficiales de la región posterior o la región del dorso. ¿Qué otro músculo sigue? El que vamos a ver es el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Es un músculo bastante cortito y su inserción proximal va a ser a nivel de las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales. Se dobla sobre su eje, se torsiona sobre su eje para terminar a nivel del ángulo interno del superinterno de la escápula. Vamos a ver otra imagen. En esta podemos ver en la estructura ósea que la escápula se va a insertar a este nivel, en el ángulo superinterno de la escápula, y va a terminar a nivel de la columna cervical. Por eso es importante conocer la anatomía de las vértebras cervicales. Acá en esta imagen, que se ve muy debajo, acá podemos observar la inserción, cómo viene de abajo hacia arriba, para terminar a nivel de la línea media, a nivel de las vértebras cervicales, en las apófisis transversas, ¿sí? Y en este preparado anatómico podemos ver el ángulo inferior de la escápula, el ángulo superinterno de la escápula, y va a terminar en las 4 primeras vértebras, en C2, C3, C4. ¿Qué función va a realizar este angular del omóplato? ¿Sí? Actuando solamente de un lado, o sea, tomando en cuenta un solo músculo angular del omóplato y tomando punto fijo a nivel de la escápula, va a producir una inclinación cervical, ¿sí? Con la rotación hacia el mismo lado, y cuando actúan los dos, van a colaborar en la función de estabilizar la columna cervical, ¿sí? No va a producir una extensión, ya que eso corresponde a otro músculo de la región de la nuca, sino que va a producir una estabilización en la columna cervical y también participa en una leve extensión, ¿sí? Si bien no es la función principal de este músculo elevador de la escápula, participa en una leve extensión, ya que se dirige de la parte media hacia la posterior donde se encuentra la escápula. Y si tomamos punto fijo a nivel de la estabilización de las vértebras, a nivel de cervical, va a producir una elevación, ¿sí? Recuerden que se va a insertar en este punto, en el ángulo superinterno de la escápula, produciendo una elevación, ¿sí? De la escápula y un movimiento de campanilla, de abducción, ¿sí? Hacia afuera, ya que
el vector de la fuerza se encuentra hacia el lado medial, ¿sí? Hacia el lado de la columna cervical. ¿Qué otro músculo encontramos en el plano superficial? Es el plano de los romboides, que se encuentra en el mismo plano que el angular del omóplato, pero un poco más hacia abajo. Estos músculos, el romboide mayor y el romboide menor, ¿sí? Van a estar muy relacionados porque se encuentra uno debajo del otro. Ambos romboides se van a insertar en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a la quinta vértebra torácica. Y su inserción distal va a ser a nivel del borde de la escápula hasta el ángulo inferior. Si nosotros recordamos la disposición del músculo angular del omóplato, por debajo y en el mismo plano muscular vamos a tener al romboide menor o romboide superior y al romboide mayor, que estos se van a insertar en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y torácicas y en el borde, en el labio posterior del borde interno de la escápula. Al ser el romboide menor estar por arriba y el romboide mayor estar por debajo, mucho más voluminoso, eh, lo vamos a poder diferenciar. Es difícil diferenciarlo, excepto que tener en cuenta que por arriba de donde arranca la espina del omóplato tenemos al romboide menor y por debajo de donde se origina la espina del omóplato tenemos la inserción del romboides mayor. Vamos a nivel de la inserción de la estructura ósea, podemos observar la inserción del romboide mayor, la inserción del romboide menor por arriba del nacimiento de la espina del omóplato y bueno, que es el angular del omóplato, elevador de la escápula, que se va a insertar en el ángulo postero superior interno de la escápula y termina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Bueno, en esta imagen podemos observar el romboides menor y por debajo de este romboides menor el romboides mayor. ¿Y qué función va a realizar este músculo romboides? Este músculo romboides, al contraerse, obviamente ambos de manera sinérgica, realizando la misma función, va a producir la aproximación de la escápula hacia la línea media, la aducción de la escápula hacia la columna vertebral. Recuerden que esta función también la hacía las fibras medias o horizontales del trapecio. ¿Sí? Todos estos músculos no van a trabajar de manera individual, sino lo hacen de manera sinérgica. Lo hacen de manera sinérgica para realizar la función y el movimiento. Bien, vamos con el siguiente plano muscular, que es el plano intermedio, que es el plano de los serratos, un plano de los del plano de los serratos posteriores. En los serratos posteriores superior, porque son dos, uno a cada lado, y el serrato posterior inferior, que también son dos a cada lado. En esta imagen podemos observar por arriba la inserción de los músculos serratos posteros superiores, ¿sí? Que van a insertarse a nivel proximal en la apófisis espinosas de C7 a T3 hasta la tercera torácica, inserción distal al borde superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta costillas. Y por debajo al músculo, a los músculos serratos posteriores inferiores, que se va a insertar su inserción proximal en la apófisis espinosas de T11 a L3
y en el borde inferior de las 9, 10 y 11 y 12 costillas. ¿Mm? ¿Qué función van a realizar estos músculos serratos, estos músculos serratos? Si nosotros vemos en esta imagen un poco más detenidamente la disposición de las fibras oblicuas de los músculos serratos posteros superiores, tomando punto fijo a nivel de la columna torácica, podemos deducir que la función de este músculo al contraerse va a aumentar el diámetro de la caja torácica en sentido lateral, y el serrato posterior inferior podemos deducir que al contraerse, porque el vector fuerza se encuentra hacia abajo, al contraerse el músculo serrato posterior inferior, va a aumentar la capacidad torácica, va a aumentar el diámetro torácico en sentido longitudinal. O sea que la función a nivel de la caja torácica, la función de los músculos serratos es a nivel de la caja torácica, eh, son músculos accesorios de la respiración. ¿Sí? Y acá podemos ver su función. ¿Sí? La función del serrato posterior inferior, ¿sí? Es el descenso de las costillas, de la novena a la número 12, y la función del serrato posterior superior es aumentar el diámetro intratorácico durante de la inspiración. Produce una elevación de la costilla, ya que estos músculos se van a insertar en el borde superior eh, de, las, de, las, costillas. ¿Mm? Durante la inspiración forzada. Bien, ahora tenemos los músculos extrínsecos, perdón, los músculos intrínsecos del dorso, que lo vamos a seguir viendo en otro video.